estimados participantes y respetados participantes del postdoctorado de Filosofía e Investigación. Les habla la doctora Elsie, facilitadora del seminario Filosofía en la Posmodernidad y Filosofía Transmoderna. Va a ser un seminario muy interesante porque vamos a hacer un recorrido filosófico desde el lenguaje y la desconstrucción. Pasamos por ese proceso caos y de incertidumbre propio de la posmodernidad. Me valga decir, es un proceso posterior a la modernidad. Luego vamos a llegar a ese diálogo necesario entre ciencias y humanidades. Diálogo que es propio de la naturaleza, porque realmente nosotros somos la confluencia de lo objetivo y de lo subjetivo. Entonces, realmente tiene que ver precisamente con la esencia de la condición humana, esa condición que nos hace tan uniabarcante, tanto de la objetividad como de la subjetividad. Luego vamos a pasar a la transmodernidad, a ese proceso que algunos llaman posmodernidad tardía, pero que otros llaman transmodernidad. Entonces vamos a ver algunas nociones en cuanto a las concepciones de algunos filósofos de la transmodernidad. Y vamos a ver un poquito sobre la metamodernidad, para llegar al transhumanismo filosófico, el hombre transhumano, la era digital, y posteriormente vemos como toda esa confluencia de saberes, de nociones, concepciones, tienen su impronta en la investigación científica. Como les comentaba, comenzamos entonces con el lenguaje y la desconstrucción. Este es un término de Derrida y esencialmente tiene que ver con ese proceso de desedimentar los textos. Desedimentar es algo así como cuando algo se posesiona, por ejemplo, en un líquido y le echamos una sustancia sólida y se va al fondo. Se sedimenta, se queda allí, se solidifica. Eso ha pasado con muchas concepciones y nociones filosóficas. Y la deconstrucción trata precisamente de eso, de desconstruir el lenguaje, los textos, la historia, las nociones. De construir, no quiere decir que la vamos a rechazar ni a criticar, sino que le vamos a dar otros matices más actuales, otras miradas plurales. Derrida dice que no es un análisis, y realmente cuando hablamos de análisis hablamos de revisión y separación, de fragmentación. Pero esta desconstrucción tiene que ver más con ese análisis, pienso yo, de Ardonio, que es un análisis diferente, que es ver las miradas plurales, ver un objeto, ver los textos desde la pluralidad, desde las nociones científicas distintas, las anteriores y las actuales. En eso se basa y tiene dos conceptos claves: la diferencia y la virtud, o sea, como la llave que une los conceptos. Precisamente vamos luego del lenguaje de la desconstrucción. Todo ese proceso de desconstrucción tiene que ver con el lenguaje. No podemos deconstruir si no tenemos también la lengua. Es la lengua la que nos permite entonces hacer ese análisis, esa pluralidad de mirada sobre un objeto, sobre la aprehensión de la realidad. Eso inicialmente. Luego vamos a pasar cómo todo ese proceso de la posmodernidad, cuyo padre se conoce como de la concepción de la posmodernidad por Lyotard, en su obra La condición posmoderna,
es una crítica a la racionalidad la racionalidad de la modernidad occidental. Es una crítica a esa racionalidad. Y en ese proceso, conocido como la teoría francesa, porque era un grupo de filósofos franceses que acompañaron posteriormente a Lyotard, como Foucault, como Simone de Beauvoir, como Sartre, el padre del existencialismo, y otros filósofos, el italiano Battimo. La posmodernidad se caracteriza por esa crítica a la racionalidad occidental, y tiene entre sus... hay un rechazo a las normas tradicionales de la filosofía, hay un rechazo a la vida tradicional, a la manera de ver el mundo tradicional, y propugna pues una mirada mucho más amplia. No hay un saber único, hay muchos saberes, y por lo tanto tiene que ver mucho con lo que uno llama la muerte de los grandes relatos que llamó Lyotard. Entonces, si hay una muerte de esos grandes relatos universales, como diría Hannah Arendt, ella dijo, murieron los ismos, el totalitarismo, el socialismo, el cristianismo de nuevo cuño. Es la muerte de los ismos para retomar aquellos relatos más contextuales, más culturales, más de sitios específicos, de lugares específicos, con su propia cultura, con sus propios saberes, reconociendo las tradiciones, las culturas y los saberes la contextualidad, en otras palabras. Entonces, nacen así los pequeños relatos. Mueren los grandes relatos y los pequeños relatos. Este proceso de la posmodernidad, que algunos han llamado que es un proceso hedonista, donde hay más culto a la individualidad. Battimo dice que realmente no es así, que es una oportunidad, es una apertura, es un pensamiento que él llama débil, es un pensamiento poroso, un pensamiento permeable a las culturas, a las vivencias, a las nociones de los filósofos y también de la vida misma del hombre. Por eso se dice que la posmodernidad pues rompió con las barreras de los relatos para dar esa apertura, abrir las compuertas filosóficas. También hay un rechazo a la razón técnico-científica, porque los grandes, si nosotros vamos a determinar que podemos abrir esas compuertas, pues esa razón técnico-científica tiene que tener entonces una gran apertura. Continuando con la posmodernidad, todo este proceso que se inició en Francia, por eso se llama la teoría francesa, dije anteriormente, la gran teoría francesa, cuyo padre ya hemos dicho que fue Lyotard, con su obra La condición posmoderna, que por cierto lo van a tener también en el aula virtual, el libro. Van a tener la oportunidad de tener el libro en el aula virtual. Todo este proceso dio origen a lo que hemos llamado la transmodernidad. La transmodernidad generalmente es vista a la luz de Rodríguez Magda, filósofo española que le dio ese término, transmodernidad. Pero hay dos concepciones de la transmodernidad, una de Rodríguez Magda y otra de Dussel. Rodríguez Magda ve la transmodernidad como esa apertura hacia la virtualidad, a ese mundo, hacia otro mundo, ya distinto a la modernidad, porque hay un mundo hecho por el hombre, un mundo virtual, un mundo a veces ficticio,
mientras que Dussel no ve la transmodernidad desde ese punto de vista. Él lo ve la transmodernidad como el filosofar desde el excluido, entendiendo por el excluido las culturas no centroeuropeas, contraria a Rodríguez Magda, porque bueno, ella es europea y por supuesto todo su saber es europeo y ella ve la transmodernidad desde ese punto de vista, desde el centro europeo, mientras que Dussel lo ve como la transmodernidad, como la impronta, la oportunidad de filosofar desde lo excluido, de la cultura excluida. Valga decir, por ejemplo, toda Latinoamérica, la India, África, de lo excluido, que no sea el centro europeo. O sea, revisar o filosofar desde el sistema mundo de Wittgenstein, no solamente desde la parte centroeuropea. Entonces hay dos posiciones, vamos a decir, apóricas en cuanto a la transmodernidad. Sin embargo, creo que ambas posiciones son complementarias. Ambas posiciones se complementan. Es una visión del mundo centroeuropeo, ya de la era digital, y una visión mucho más nuestra, más latina, un filosofar desde nuestra cultura, de nuestros haceres, de nuestros saberes, de nuestras creencias y de nuestras vivencias. Prácticamente lo veo yo como la oportunidad de la complementariedad de dos visiones filosóficas de la transmodernidad. Luego vamos a continuar con el transhumanismo filosófico, que ya les había comentado, que tiene que ver con el hombre de este mundo virtual, de este mundo digital. Y toda la influencia que ha tenido todo ese mundo tan distinto, un mundo tan policromático, un mundo caleidoscópico, que tiene muchísimos matices y es también, por lo tanto, muy controversial y a veces apórico en sus enunciados. Mas, sin embargo, es lo que nos permite a nosotros tener una visión mucho más plural. Todo ese conglomerado de nociones pues tiene su impronta en la investigación científica. Vieron ustedes en el anterior seminario pues toda la investigación positivista, racional, esa investigación medible, cuantificable, que se considera científica si era medible, cuantificable y si se podía generalizar. Pues de allí salieron las grandes leyes, como la ley de la gravedad, por ejemplo. Y bueno, no podemos negar que lo racional nos ha traído muchísimos beneficios. Pero también hay el reconocer la condición humana, la condición subjetiva. Y en esa impronta de la investigación científica de todo este conglomerado de nociones, de toda esta policromía de nociones, tenemos entonces la investigación que algunos llaman multimétodo, otro enfoque integrador, otros lo llaman investigación complementaria. En fin, son investigaciones integrativas, donde el investigador complementa los estudios, la aprehensión de la realidad, tanto de lo cuantitativo como de lo cualitativo. Hay algunos que lo llaman la confluencia de los enfoques, por ejemplo, Bericat, otros llaman la confluencia de los métodos, como Balestrini, o la confluencia de los paradigmas, como lo llaman al otro, el paradigma racionalista y el paradigma interpretativo, propio del positivismo y propio de la subjetividad fenomenológica, que es
el interpretativo. Pero en todo caso, vuelvo y repito, es la confluencia de los enfoques cuantitativos y cualitativos. Esa confluencia nos permite tener una visión más amplia de la realidad que estamos abordando. Esa complementariedad que estamos abordando. Entonces, es lo que hemos llamado la investigación integrativa. Hay muchos textos sobre la investigación complementaria y aquí en Venezuela tenemos pues un grupo de investigadores de la red de investigadores de la transcomplejidad que están validando el enfoque integrador transkomplejo. En todo caso, es una investigación complementaria e integrativa. Es una investigación muy interesante porque nos permite entonces tener una visión mucho más amplia de la realidad que estamos abordando. Todo ese conglomerado del cual, de manera muy resumida, les he comentado, es el seminario número 7, el seminario de la filosofía en la posmodernidad y la filosofía transmoderna. Es una filosofía que nos permite entonces, se llama transmoderna porque va más allá de la posmodernidad y pues habla del transhumanismo y de esa impronta de la investigación científica en la transmodernidad. Para comentarles que he elaborado pues un conjunto de asignaciones en este seminario. Yo estoy estoy convencida de que es así, que a ustedes les va a gustar porque yo siento que lo hice con mucho cariño y sobre todo con el mayor compromiso y la mayor vocación. Pienso que podemos hacer un buen trabajo en este seminario y lo vamos a hacer con la mayor alteridad. Bueno, entonces para este seminario yo organicé tres asignaciones. Un foro por áreas temáticas. ¿Qué quiere decir esto? Cada 2 participantes van a aportar su tema sobre esa temática. Cada participante va a aportar un tema sobre esa temática. Entonces, hay 2 participantes que van a tratar sobre una temática, sobre la misma temática. Pero claro, el foro es individual y cada participante debe aportarle a sus compañeros, a 2 de sus compañeros. Está especificado en el cronograma de actividades de evaluación que ese aporte al foro debe ser entre 1,5 páginas a 1 página. Página y media a 1 página. No puede ser tan corta porque entonces la idea se queda corta. Yo creo que ustedes me van a decir que es muy poco para resumir un contenido, pero eso es lo que queremos, que lo haga de manera resumida entre 1 página a página y media. Y luego el aporte a su compañero es entre media página a 1 página, o al revés, entre 1 página y media página. No puede ser, bueno, interesante aporte porque es interesante. Porque es interesante. Porque es importante, por ejemplo. Entonces, en esa página que ustedes van a aportarle, de verdad que yo me siento muy complacida porque yo estoy convencida de que vamos a hacer un buen trabajo. Luego tenemos como asignación un ensayo argumentativo. En el cronograma de actividad de evaluación está toda la especificación y todas las orientaciones sobre lo que es un ensayo argumentativo, con las normas in situ de CA 10 cuartilla, y va a ser sobre el contenido del postdoctorado. Ustedes seleccionan la temática. Pueden seleccionar un contenido, o 2, o 3, o uno solo, como ustedes consideren. Es un ensayo argumentativo sobre el contenido del seminario, sobre uno o varios de los contenidos del seminario. Ya lo he dicho, con las normas in situ. Y finalmente vamos a tener
la oportunidad de construir un libro digital en el aula virtual. Vamos a hacer unas aportaciones teóricas. Las indicaciones están en el cronograma de actividades de evaluación. Son aportaciones teóricas sobre el contenido del seminario. Se me había pasado por alto. El ensayo argumentativo lo vamos a hacer a doble vista. A doble vista quiere decir, yo hago el ensayo y se lo debo enviar a 2 de los participantes que me lo van a arbitrar. En el cronograma están quiénes son los árbitros, sus teléfonos, sus correos. Luego yo voy a incorporar desde mi perspectiva, porque estamos en la posmodernidad y esa mirada plural, diversa, caleidoscópica nos va a permitir, y de conocimiento, de sabiduría, de experiencia, nos va a permitir decir cómo mejorar, cómo darle profundidad a ese ensayo argumentativo. Y luego de que 2 participantes, 2 de mis compañeros, me aporten al ensayo. Eso va a ser el ensayo argumentativo. Y luego, finalmente, lo que les comentaba sobre el libro digital. Son aportaciones teóricas que nos van a permitir hacer ese libro digital, que luego pues lo vamos a colocar en YouTube, en la red, o en Calameo, o sea, en cada uno, o en todo caso, en la virtualidad. Esas aportaciones teóricas tienen allí los ejemplos, las orientaciones, y tienen también los contenidos sobre los cuales vamos a tratar en ese libro virtual, que lo vamos a construir en conjunto en el aula virtual. Ya tiene la portada, tiene el nombre del libro, eso ya está hecho. Y bueno, falta lo más interesante. Lo más interesante son sus aportes teóricos sobre la filosofía en la posmodernidad y la filosofía transmoderna. De verdad que para mí es un grato placer estar con ustedes, facilitarles el seminario, haberlos acompañado durante todo el proceso como coordinadora de este postdoctorado, y realmente yo me siento a gusto y complacida por ese compromiso de ustedes y por eso estar. Gracias a ustedes, gracias por estar presentes, y les repito, espero que este trayecto, que es el último trayecto de este postdoctorado, lo hagamos con el mayor compromiso y con la mayor alteridad. Muchas gracias, y siempre presente, y gracias por estar.